Hola. Hola querida, ¿cómo te va en la cámara? Muy bien, Joe. ¿Ya estás mejor de salud? Sí, sí, mucho mejor. Gracias. En fin, ¿qué se puede pedir a mi edad? Escúchame, tenemos un trabajo para vos. Lo que me pidas, Joe, querido. Hay una película que nos hace quedar muy mal. Consiguieron una colección de filmes viejos de nuestra familia y la usan para ridiculizar a Daddy. Necesitamos que esa película desaparezca del mapa, Matildita, y luego una condena millonaria contra cada uno de esos zurdos. Claro, Joe, lo hago, por supuesto, querido. ¿Hablaste con Fernando? Sí, él es siempre de la partida. Escúchame, pero esta muchacha que tiene en la sala no se portará mal, ¿no? No, no te preocupes. Ella se portó muy bien conmigo en el 98. ¿Vos te acordarás del proceso que gané por injurias contra Telefe y Neustadt? Sí, sí, fue un fallo ejemplificador. La jueza de primera instancia, querido, en ese caso fue ella y por eso me la traje a la sala. Es muy gauchita. Bueno, mejor así. Ella quiere pertenecer a toda costa. Y ya sabés cómo es esta gente. No, nunca va a pertenecer, no. No. Evitamos, pero dejemos que lo crea. Of course. Los chicos van a aparecer como demandantes. Es mejor así. Y otra cosa, ¿vas a ir a la reunión familiar en la estancia? Claro, nunca falto. Bueno, Matildita, un empleado te va a llevar la demanda la semana que viene, ¿sabes? Aquí estaré para esperarla, querido. Gracias, nos vemos en el campo entonces, querida. Un beso, Joe. Un beso, un beso.
tal? ¿Cómo costó encontrar Realmente. el juzgado? Sí, sí. Estuve corriendo por todos lados. Es un laberinto. Sí. Es un laberinto. Bueno, vamos a ver la causa de estos Martínez. Sí, vamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Sí, vamos al juzgado, ¿no? Vamos a ver qué. Igual es un exabrupto todo esto. Sí, sí. Primero, ¿cómo anduvo su viaje de Alemania? ¿Estuvo bien? Sí. Buenas. ¿Cómo le va? Sí. Escúcheme, este es el juzgado donde los señores Martínez Dios tratan de impedir la realización de nuestro film. Sí, señor. ¿Usted es uno de las partes? Yo soy uno de los acusados, sí. ¿Y viene a ver el expediente? El expediente. Presentan como prueba revistas. Claro, para probar el inexistente honor de los Martínez de Oz. Sí. Es una lista, sí. Es una lista. Acá. En septiembre del 2010,
estrenamos el film Aucaliwen, el cual desarrolla los crímenes cometidos por los dueños del poder económico para robarle las riquezas a la mayoría de los argentinos. El gobierno publicó un informe elaborado por la autodenominada Comisión Científica que acompañó a Roca en el exterminio. Allí no dan vueltas acerca del objetivo que los militares tenían en mente. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas, ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y emprendedora. Por otra parte, que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración, que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios se han quitado estas a la raza estéril que las ocupaba. A confesión de parte, relevo de pruebas. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Oz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. Esta es la verdad histórica e irrefutable. Tenemos todas las pruebas de lo que afirmamos. No obstante, siempre pensamos que los Martínez de Oz nos intentarían patotear. Ahora que ya no tienen el gobierno y como no se atreven a ejecutar el, digamos, trabajo sucio con sus propias manos, no pensamos que nos desaparecerían como a tantos otros intelectuales, sino que pensamos que nos demandarían. Por ejemplo, a Caloi lo demandaron por su tira de Clemente en Canal 13 hace ya muchos años. Allí Caloi dibujó un vampiro de orejas grandes que había secuestrado a la mulatona y pedía como rescate un monto similar a la deuda externa dejada por la última dictadura cívico-militar. José Alfredo Martínez de Oz se sintió aludido, por algo será, y encontró amigos en el Poder Judicial de aquellos años que, por supuesto, le dieron una mano. Pero ahora pensamos que sería diferente, que los jueces rechazarían todo ataque a nuestra investigación científica y a la libertad de expresión. Nos equivocamos en este último punto. No obstante, aun cuando los jueces de los Martínez de Oz censuren nuestro film Aucaliwen y me rematen el tugurio donde yo vivo y tenga que dormir en una plaza, no vamos a cambiar ni una coma del guión de aquel film. Si hablamos de peligrosos criminales de guante blanco en la Argentina, debemos hablar de la banda familiar más emblemática de todos, la banda de los Martínez de Oz. Desde que el primer Martínez de Oz llegó a estas tierras, de lo que posteriormente fuera la Argentina, hasta quienes nos intentan censurar hoy,
Todos actuaron con suma coherencia. Siempre estuvieron en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos. En el anexo 23 del cuerpo principal del juicio, los demandantes presentan como prueba documental una publicación sobre el origen de dicha familia en el país. Allí podemos leer, textual: su familia, de origen español, reconocía como tronco americano al madrileño don José Martínez de Oz, que llegó a nuestra ciudad a fines del siglo XVIII. Aquí fue comerciante primero y ganadero después, y al mismo tiempo desempeñó cargos de relevancia dentro de la administración virreinal. Llegó a alcalde de primer voto y asistente al Cabildo Abierto del 22 de mayo. Y desde ya, como español, que bregara por su rey. Que bregara por su rey. Efectivamente, el primer Martínez de Oz, que se estableció en Buenos Aires, votó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 en contra de la libertad argentina. Esta es la prueba que presentan los demandantes para fundamentar que son una familia honorable y Aucalihuén daña dicho honor. Los demandantes son José Alfredo y Alejandro Martínez de Oz, los jóvenes nietos del jefe civil y actor intelectual y material de la dictadura de la desaparición de personas. Estos jóvenes quieren obligarnos a reescribir el guión de Aucalihuén. Según sus sugerencias, Bartolomé Mitre, ese gran demiurgo de la historia argentina, escribió un relato para legitimar los privilegios de las oligarquías que detentaban el poder de la tierra. Eso lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, estos guardianes del falsamente llamado liberalismo argentino dicen que la historia la escriben ellos. No se puede mencionar al tristemente célebre apellido Martínez de Oz. En 80 minutos de película nombré al apellido prohibido durante 33 segundos, en los cuales me refiero al apropiador de los 2.500.000 hectáreas por un lado y al socio del general Videla en la dictadura de los 30.000 desaparecidos por el otro. No obstante, los demandantes no mencionan que el supuesto daño al honor familiar que nuestro film Aucalihuén les causa es por la mención a su abuelo preso por el secuestro de los empresarios Gutzheim cuando era ministro de Videla. No. Se remontan únicamente a lo que historiamos acerca de José Martínez de Oz, quien en 1868, como primer presidente de la nueva sociedad rural, le ofreció caballos al ejército para iniciar la campaña contra los pueblos originarios. Claro, si fundamentaran ellos su juicio en lo que decimos sobre su abuelo vivo, tendrían que demandar, por ejemplo, a los jueces que lo condenaron por secuestrador, o también negar la perversa historia reciente de la última dictadura. Algo imposible ya. Pero al llevar el terreno del supuesto daño moral a lo que probamos acerca de su chosto sucedido hace más de 130 años, los Martínez de Oz creen tener al olvido de su parte. Con el olvido y con jueces y camaristas parciales a sus intereses, cuentan para callarnos. Nosotros contamos con la fuerza de la verdad y del minucioso trabajo de investigación científica.
El fundador de la rama rioplatense de la familia Martínez de Oz fue un contrabandista y esclavista español que llegó a estas tierras a fines del siglo XVIII. Su nombre era José Martínez de Oz y se dedicó a la venta de sebo y cueros, al tráfico del oro y la plata robadas del territorio americano hacia España y a la trata de esclavos de Guinea. En 1806, durante las invasiones inglesas, fue nombrado administrador de aduanas por los invasores y su principal actuación política fue votando a favor del virrey Cisneros. Todo un modelo familiar. Como no tuvo descendencia, adoptó a uno de sus sobrinos, Narciso de Alonso Martínez, quien acrecentó la riqueza familiar con los negociados realizados junto a Bernardino Rivadavia. En 1826, el presidente Rivadavia creó junto a Narciso Martínez, que ya había incorporado el apellido de Oz, y otros vivos, la primera sociedad rural argentina, para administrar las tierras robadas con la ley de enfiteusis, una especie de alquiler que juntos habían sacado unos años antes. Pero como dichos territorios estaban habitados por los indios ranqueles, con el dinero del debut de la deuda externa en el país, el empréstito Bering, contrató al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indígenas y hacerse del botín de la tierra. En su obra Enfiteusis y arrendamiento vitalicio en la Argentina y Nueva Zelanda, José Alfredo Martínez de Oz, sí, el ministro del general Videla, describe con estas palabras los resultados del sistema de entrega de tierras aplicado en el país insular. Textual. Tal fue su éxito que aunque una persona no podía tomar más de 640 acres de tierra, al cabo de 10 años se habían colocado más de 1.300.000 acres y una gran proporción de ellas habían sido transformadas en propiedad privada. 640 acres son 259 hectáreas, una superficie apropiada para la creación de una granja familiar. En cambio, con la enfiteusis, se auto-otorgaron un total de 200 leguas cuadradas, el equivalente a 500.000 hectáreas, entre Rivadavia, Narciso Martínez de Oz y los compinches de la sociedad rural. 500.000 hectáreas son 5.000 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea de la cantidad de tierra que manotearon, podríamos pensar en que si el terreno presentara una forma rectangular, podría tener un largo de 5.000 kilómetros. O sea, que el joven Martínez de Oz debería caminar 42 días seguidos sin dormir ni detenerse para ir de un extremo al otro del campo. Entonces, si ni siquiera lo podrían recorrer, ¿para qué se apropiaron de tan vasto territorio? Para alquilarlo y así vivir sin trabajar. En Nueva Zelanda, de acuerdo a las cifras aportadas por el reo Martínez de Oz,
se repartieron 769.412 hectáreas entre 7.948 colonos, lo que da una superficie promedio de 96 hectáreas por cada familia. Solo 96 hectáreas. Como surge del artículo titulado Chapadmalal, entre el campo y el mar, que publica la Asociación Chapadmalal y que se adjunta en copia al presente como anexo, la mayor extensión de tierra de la familia Martínez de Hoz provino de una compra a la liquidación de la antigua Sociedad Rural Argentina, realizada en el año 1854, y fue comprado por José Toribio Martínez de Hoz, quien se adjudicó 24.617 hectáreas en el actual partido de General Pueyrredón, y que dicha fracción de tierra no estaba habitada por los pueblos originarios, así se señala. En efecto, se encontraba ubicada dentro de la llamada línea de frontera, y no fuera de ella donde habitaban los pueblos originarios. Además, esas tierras no fueron compradas al Estado, sino a particulares. Hasta ahí el artículo de Chapadmalal. Aun cuando nunca pagó los cánones estipulados, la Sociedad Rural Argentina obtuvo en forma gratuita la propiedad de los campos durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, los cuales luego fueron divididos entre los principales socios. Tarea que realizó el último presidente de la primera Sociedad Rural Argentina y primer presidente de la nueva Sociedad Rural Argentina, José Martínez de Hoz. O sea, José Martínez de Hoz atendió en ambos lados del mostrador. Firmó como vendedor a título gratuito por la Sociedad Rural Argentina y como comprador, digamos a título personal. De esta forma, escrituró a nombre propio el deslinde de la estancia Chapadmalal en 1854. José tempranamente comprende que utilizando al ejército financiado con deuda externa, su padre pudo apropiarse de grandes extensiones de tierra, asesinando a sus legítimos dueños. De esta forma, empieza a urdir un plan aún mayor. Para ello se reúne con su amigote Federico Olivera y crean en 1866, luego de 8 años de premeditación, la nueva Sociedad Rural Argentina. En realidad, todo esto se trató de una truchada para escriturar a título individual las tierras que estaban a nombre de la primigenia Sociedad Rural. La disolvieron, se repartieron el botín y luego comenzaron inmediatamente a crear una nueva sociedad rural. Fue algo así como el vaciamiento de una empresa. Esto lo podemos ver en los propios anales de la actual Sociedad Rural Argentina. Y lo que vendrá después ya lo sabemos: el genocidio de las poblaciones originarias del país para el saqueo total de sus tierras y ganado. Para ello, hicieron que el Congreso les dicte la ley clave, la 215, de ocupación de la tierra, y luego vendrá la ley Avellaneda, que es de implementación de la primera. Así, mediante las leyes creadas como un traje a su medida, le dan forma legal a los múltiples asesinatos seguidos de robo.
Yo toda mi vida he sido educado muy pro-británico. Toda mi vida. Bueno, ¿cómo era Canoro Costamente? Canoro Costamente era un inglés que caminaba por Buenos Aires, ¿no? Y de golpe verte que los ingleses que uno admiraba eran tus enemigos, ¿no? Y los muchachitos morochos eran que uno había despreciado bajo el nombre de Cabecita Negra, eran tus hermanos, a mí me produjo un shock tremendo, en lo personal, ¿no? Porque cambiaba todos los valores, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, la heroína fundante de la historia tilinga argentina y chosna intelectual del abogado golpista Mariano Grondona, se refería a los invasores ingleses en estos términos. Textual. Las milicias de Buenos Aires. Es preciso confesar que nuestra gente de campo no es linda, es fuerte, robusta, pero negra. Las cabezas como un redondel, sucios, en cambio. El regimiento 71 de escoceses, mandados por el general Pack, las más lindas tropas que se podrán ver, el uniforme más poético, sobre la más bella juventud, sobre caras blancas como de nieve, la limpieza de estas tropas admirables. ¡Qué contraste tan grande! Buen día, ¿cómo es tu nombre? Silva Roberto, ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del Batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo? Sí, estoy contento. Siéntome muy bien. Mojado pero bien. Sí, mojado, pero bien. En el anexo 17 del expediente, los demandantes presentan como prueba un artículo titulado Los Martínez de Oz. Allí podemos leer lo siguiente, textual. Al morir José Toribio Martínez de Oz en 1871, deja hijos pequeños. Su viuda vuelve a casarse con Fonseca Vaz, conde de Sena, destinado por Portugal como cónsul en Londres, y educa a sus hijos en Inglaterra, marcando así para siempre el destino de esta familia, que desde entonces se inclina por esa cultura. Se inclinan por esa cultura. Defienden los intereses del reino español primero, luego del Imperio Británico y actualmente de los Estados Unidos, y así, en el intento fallido de parecer lo que no son nada, o más bien sí lo son el kitsch criollo. El sociólogo Juan José Sebrelli ha escrito: Buenos Aires, en la época colonial, se dividía en dos grandes clases, los vecinos y los estantes. Los vecinos eran los descendientes de los primitivos habitantes de la ciudad, los hijos de los colonizadores,
En los estantes se agrupaban los comerciantes y los jornaleros. Los comerciantes en poco tiempo llegaron a tener las más grandes fortunas de la ciudad. El origen de todas las grandes fortunas de las familias tradicionales rioplatenses estaba indefectiblemente en el mostrador de la tienda o de la pulpería. Estos nuevos ricos sin títulos nobiliarios ni mayorazgos no por ello fueron democráticos. La burguesía adquirió pronto todos los hábitos aristocráticos, con sus prejuicios de sangre, religión y raza, tanto más fanáticamente cuanto más difícil era probar su legitimidad. Estos sectores elitistas arrastran un complejo primario debido a su origen mercantil y al hecho de no ser europeos y ansiar inútilmente serlo. Es por ello que, seguros en su rol de privilegiados guardianes de los intereses extranjeros en el país, fugan las rentas que perciben a las naciones que sirven y, para olvidar su servidumbre, viven frívolamente en Londres o París sin integrarse en absoluto a dichas culturas, pero consiguiendo, en base al dinero, asistir a fiestas y cenas con miembros de la alta sociedad. Son algo así como los payasos latinos que entretienen las noches de gala. Debido al complejo por ser criollos, es que reaccionan contra todo lo nacional en forma agresiva, intentando rígidamente ser más europeos que los europeos, y así se vanaglorian de importar los productos del Reino Unido, de Francia o Alemania, o de comprar obras de arte extranjeras que no pueden comprender. Asimismo, financian a los copistas locales del arte y la cultura extranjera, los llamados liberales en Argentina, y de esta forma también anulan a la verdadera y poderosa cultura nacional. Pero al derroche hay que pagarlo, y cuando ven que el patrón de acumulación, las ganancias, se achica, generan crisis económico-políticas y golpes de Estado. En realidad, estos sectores son bastante torpes y se equivocan, pero debido al poder que detentaron en el país, lograron casi siempre externalizar los daños y así permanecer indemnes, aún cometiendo tantos errores. Los platos rotos los pagaron los trabajadores, o peor aún, los desempleados. La crisis del 29 encontró a los Martínez de Hoz en Suiza intentando infructuosamente aprender a esquiar, y por eso no pudieron responder con rapidez a los desafíos de esta nueva situación mundial. Ello les provocó grandes pérdidas económicas que, como siempre, intentaron recuperar ilegalmente a través del intervencionismo estatal en favor propio. En 1935, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad el pedido del juicio político al gobernador bonaerense Federico L. Martínez de Hoz. 1935. El informe de la Jefatura de Policía probó que 250 personas de la Legión Cívica Argentina y de la Acción Nacionalista Argentina al mando del gobernador ocuparon la Casa de Gobierno el 7 y el 14 de marzo con el propósito de instaurar un régimen filonazi en la provincia de Buenos Aires para extenderlo luego a todo el país. Este otro talismán negativo gobernaba junto al dictador Agustín P. Justo y fue expulsado del poder porque era aún más peligroso y antisemita que el propio dictador.
La banda familiar urdió más planes delictivos. El diplomático y escritor Enrique Loncán relató el actuar de Eduardo Martínez de Oz. Decía así: la primera y última vez que el señor Martínez de Oz ejerciera sus funciones de correo diplomático, fue detenido en la frontera franco-española por las autoridades aduaneras en circunstancias en que pretendía pasar un contrabando de 11 millones de francos en alhajas y varios millones más en dinero y divisas extranjeras. Esta clase parasitaria definió el rumbo y las relaciones de la Argentina con el exterior, creyendo que como Luis XIV, el Estado eran ellos mismos. Pero como siempre vieron al mundo con un cristal deformante, basado en las relaciones de privilegio premodernas que lograron imponer a sangre y fuego en el país sobre las clases subalternas. Imprimieron respuestas inadecuadas a cada desafío que el país debía enfrentar a lo largo de su historia. Esto fue notorio en la Guerra de Malvinas, fogoneada por un canciller como Nicanor Costa Méndez, que ingenuamente creía que, porque él admiraba al Reino Unido, Margaret Thatcher iba a ser condescendiente con la ahora díscola excolonia de facto sudamericana. La idea del granero del mundo, o más bien la granja del Reino Unido, fue creada por las oligarquías terratenientes que con poco trabajo y menos creatividad aún se enriquecían con el fruto de las tierras que iban robando. Carlos Pellegrini fue un acérrimo crítico del llamado librecambismo argentino, fundamento del modelo primario exportador. En los debates del Congreso acerca de las leyes de aduana de 1875, se expresaba textualmente que si el libre cambio desarrolla la industria que ha adquirido cierto vigor y le permite alcanzar todo el esplendor posible, el libre cambio mata la industria naciente. Y sucede entonces un proceso muy distinto al que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Australia, o en Canadá, que también eran países con grandes espacios, ocupados por pueblos nativos, que fueron expulsados. ¿Cómo se distribuyó la tierra en esos países, Australia, Canadá, incluso también Estados Unidos, con respecto a la Argentina, es el nudo central para explicar los diferentes senderos del desarrollo económico, el desarrollo industrial? En esos países, más productores tuvieron acceso al manejo y a la producción de la tierra, los llamados farmers. Nosotros tuvimos un proceso distinto. Acá se expandió la frontera, se ocupó la frontera, se repartió la tierra, y cuando vinieron las grandes corrientes migratorias, se encontraron con que era muy difícil acceder a la propiedad de la tierra. Y surgió entonces esta estructura de propiedad agraria, de una fuerte concentración de un recurso, la tierra, y entonces se configuró en la Argentina esa estructura social estratificada, los arrendatarios, el poco peso relativo de la tenencia de la tierra de los pequeños y medianos propietarios, las estancias, las grandes extensiones, configuró lo que después se llamaría el régimen oligárquico.
fuertemente concentrado y fuertemente asociado a la potencia hegemónica. Entonces se configura allí una alianza de intereses entre los dueños de la tierra, los que ejercían gran influencia en el sistema político argentino, y la potencia hegemónica, y esta relación especial entre Argentina, formalmente un país independiente, pero que tenía en el plano económico una relación muy subordinada, periférica de la economía central. En Estados Unidos de Norteamérica, la Homestead Act del presidente Lincoln de 1862 dispuso que se le otorgue tierras a quien quiera trabajarlas con sus propias manos. En realidad, aun cuando en dicho país se cometieron crímenes terribles contra los pueblos originarios, como los sucesos del llamado Tren de las Lágrimas a partir de 1831, el propósito de tales despojos no fue crear o fortalecer más aún a una clase terrateniente y rentista, como sucedió en la Argentina. Las corrientes inmigratorias llegadas durante el siglo XIX pudieron conseguir tierras en propiedad para trabajar. En cambio, en la Argentina, la matriz elitista y excluyente heredada de la colonia y acrecentada por los inseguros tenderos contrabandistas, devenidos luego en terratenientes, fue consolidada con la ley de enfiteusis de Rivadavia y Martínez de Oz de 1826, con la cual se auto-otorgaron enormes extensiones de territorio. Luego, con la ley Avellaneda, la 947, copia trucha de la Homestead Act, se consumó el asalto final a la riqueza del país, la avivada criolla más grande de la historia nacional, la concentración de la propiedad de más de 30 millones de hectáreas en unas pocas manos, previo al ingreso masivo de inmigrantes. A nivel nacional, en 1937, el 94,80% de la población activa en el campo correspondía a trabajadores sin tierra. Este régimen de tenencia y propiedad de la tierra impidió, y lo sigue haciendo, que la agricultura se apoyara en una poderosa clase media rural que trabajara y viviera en el campo, que reinvirtiera en maquinarias las ganancias y que cuidara la tierra. El Estado y sus instituciones fueron conformándose como un traje a la medida de la clase terrateniente. Este proceso se consolidó y alcanzó su cenit bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, que fue el militar e intelectual orgánico más funcional a esta clase social parasitaria. De esta forma, desde el propio Estado, tomado por los Martínez de Oz y sus secuaces de la sociedad rural argentina, se dio un peculiar relacionamiento de la Argentina con el exterior. El mismo se trató en la entusiasta aceptación del país como proveedor de cueros, tasajo, ganado ovino,
luego bovino y posteriormente de cereales al Imperio Británico y en la compra a dicho reino del resto de los productos que la nación necesitaba. Esto está muy bien representado en el eslogan de la Sociedad Rural Argentina que reza: comprar a quien nos compra. Para completar el cuadro de tilinguería al que nos llevaron estos copistas criollos, le otorgaron al capital extranjero los segmentos claves de la agregación de valor de la producción primaria: ferrocarriles, acopio interno, frigoríficos y exportación. Esta organización económica de concentración de la tierra es lo que puso un límite muy fuerte y restrictivo para el desarrollo económico del país y por consiguiente su desarrollo industrial. Se trataba de vender a la patria, liquidarla para seguir tirando manteca al techo en París, o para, como reza la prueba documental aportada en el juicio contra Aucaliwen, en relación a la supuesta honorabilidad de su abuelo patriarca del bloque histórico genocida, textual, dicen: sus impecables camisas blancas de voile con rayas azules, su elegancia, inobjetable como su manejo perfecto del inglés y el francés, su discurso económico de tecnocrática seducción, no opacaron el escándalo desatado en el 84 por el famoso caso Ítalo. De su gestión, algunos recuerdan con vaga nostalgia las mermeladas inglesas, nunca tan bien importadas, nunca tan bien igualadas por la gestión Cavallo. Este es un documento aportado por los propios Martínez de Hoz en el juicio de censura. Es algo de lo que ellos se sienten orgullosos. Tantos años de irreflexiva genuflexión al poder extranjero les hizo perder cualquier atisbo de dignidad. Estaba sucediendo la revolución industrial y en ese escenario del cambio técnico, de las nuevas formas de producir, textiles, energía y otra serie de cuestiones, hubo una nación protagonista, la nación líder, la fundadora, digamos, de la revolución industrial que termina configurando el sistema económico del siglo XIX, fue Gran Bretaña. Y allí, naturalmente, como Gran Bretaña tenía una superioridad tecnológica, porque era la líder de la revolución industrial, comenzó a promover el libre cambio. Porque naturalmente, como sucede hoy en día, cuando hay diversos niveles de competitividad fuertemente ligados a la acumulación de cambio técnico, de capital, de capacidad productiva, los países que están más avanzados, que tienen más competitividad, pretenden aprovechar esa ventaja con las reglas del libre cambio. Y por lo tanto, Gran Bretaña, por esa circunstancia, fue en el siglo XIX la gran promotora. Incluso armó toda una teoría teórica, la teoría clásica, que vinculaba el bienestar general a la libertad de comercio. La teoría económica y liberal, especialmente la obra de Adam Smith y David Ricardo, tienen como propósito terminar con el despotismo. Ellos fueron los intelectuales orgánicos de una clase social, la burguesía industrial inglesa, que deseaba desplazar económica y políticamente a la vieja aristocracia agraria
hacia quien iba dirigida la teoría de la renta agraria diferencial, y de la propia nación inglesa como proveedora de manufacturas e importadora de materias primas, para lo cual David Ricardo desarrolló sobre la marcha el fundamento teórico, la superestructura, acorde con la estructura económica en formación del Reino Unido. En cambio, en Argentina, dichas teorías sirvieron para acrecentar el poder de la clase terrateniente, o en palabras del último Sarmiento, la aristocracia con olor a bosta. Esto se agrava aún más porque se importaron dichas teorías económicas como si fueran leyes eternas e inmutables, deducidas de la naturaleza humana y no de condiciones sociales de producción, que acá no existían. La primera rebeldía, o tal vez la más importante que se planteó en la época, ese planteo, provino de su gran colonia en América del Norte. Las viejas colonias inglesas en América del Norte se independizaron a fin del siglo XVIII y tempranamente, con grandes líderes con una gran visión como Hamilton, el planteo de que la industrialización era fundamental y que los países se vinculaban al mundo de una manera positiva y creativa en la medida en que tuvieran una base industrial importante. Y entonces fueron muy proteccionistas. Y los Estados Unidos fueron durante todo el siglo XIX, bajo ese orden que en términos globales organizaba Gran Bretaña, un país muy proteccionista, el país más proteccionista del mundo. En cambio, Juan Bautista Alberdi afirmaba que la inmigración, el ferrocarril, la libre navegación interior, la libertad comercial y el capital extranjero serían los pilares básicos por medio de los cuales se canalizaría la acción civilizadora europea. Nada de industria. Los países que son potencia hoy empezaron a ser potencia cuando triunfó el sector más dinámico de la sociedad frente a los sectores más conservadores que aspiraban a tener una política oligárquica. Ejemplo más claro es el de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, cuando el norte industrial triunfa sobre el sur esclavista. En cambio, en Argentina no es que triunfó el norte, triunfó el sur. Triunfaron los esclavistas. Así es. En Argentina, los debates de la ley de aduanas en 1875 reflejaron la influencia del modelo de industrialización norteamericana. Lamentablemente, esto fue un hecho aislado. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. En realidad, el llamado liberalismo argentino siempre recurrió al Estado para que desde 1824, con el empréstito Bering, que financió las masacres indígenas, a instancias de los Martínez de Oz, creara las condiciones para que ese club de terratenientes se enriqueciera aún más. Todas las campañas contra el indio se financiaron desde el Estado, así como las obras de infraestructura y los propios préstamos en beneficio de los latifundistas. Como el país vendía productos baratos y compraba manufacturas caras,
siempre tuvo que recurrir al endeudamiento externo para el mantenimiento del modelo de economía primaria. Economía primaria exportadora, por supuesto. Durante el mítico periodo del llamado granero del mundo, las fluctuaciones del tipo de cambio y la alta inflación fueron constantes. La clase terrateniente se había apropiado de enormes cantidades de territorio del que se alimentaban y vivían anteriormente los pueblos originarios, pero no tenía capital líquido, era una clase deudora. Es por ello también que a través de sus representantes en el gobierno recibían préstamos del capital inglés en condiciones ruinosas para la nación, puesto que de esa forma podrían continuar derrochando en Europa la nueva deuda externa contraída. Las consecuencias de tal endeudamiento las pagaría, como siempre, el pueblo. El bloque histórico, o sea, los dueños de la tierra, se opusieron siempre a toda política de cordura fiscal basada en la recaudación de impuestos e impulsaron en cambio las políticas de financiamiento inflacionario mediante emisión monetaria, puesto que de esta forma se despreciaba el papel moneda y con ello las exportaciones les proporcionaban más pesos conforme a la devaluación producida. Como los salarios rurales crecían en menor medida que la merma del valor de la moneda y por ende que la suba de los precios de los productos agropecuarios, esto aumentaba aún más la tasa de ganancia de los empresarios rurales y disminuía los ya muy pobres ingresos de los trabajadores rurales. De esta forma, quienes defendían a ultranza el supuesto libre cambio, con la depreciación del peso, generaban una brecha entre los precios de venta y los costos, que era equivalente a un subsidio para las exportaciones. Por otra parte, debido a que los terratenientes estaban fuertemente endeudados en pesos inconvertibles con el sistema bancario y con tenedores extranjeros de cédulas emitidas por el Banco Hipotecario Nacional, la depreciación del peso hacía que sus deudas y el pago por ellas consumiese una parte menor del ganado y granos exportados, puesto que estos, luego de la devaluación, aumentaban su valor en pesos en el mercado local. La concentración de la tierra repercutió también en el nivel de salarios en las zonas rurales y urbanas, porque quienes trabajaban en el campo, al no tener tierras, debieron aceptar salarios bajísimos. Asimismo, debido a que la producción agropecuaria se basó en el uso extensivo de la tierra y no de la inversión de capital, el tan mentado granero del mundo no produjo una gran producción por hectárea, sino más bien una enorme ineficiencia económica, la cual, debido a la vastedad del territorio nacional, no impidió que las exportaciones, aún así, fueran importantes. Pero todos estos factores expulsaban población del campo, la cual se apiñaba en los conventillos a la búsqueda de empleo o de alguna changa para pagar la pieza y el puchero de falda. De esta forma, este ejército de reserva urbano presionaba también a la baja de los salarios en las ciudades. A su vez, los pagos por intereses de la creciente deuda externa llegaban en algunos periodos a consumir la mitad del total de las exportaciones del país. El volumen y el precio de las exportaciones estaban determinados por el nivel de demanda del Imperio Británico. Debido a que tradicionalmente la fluctuación de los precios de los productos primarios es más elevada que las de los industriales,
y a la rigidez de los pagos por la deuda externa, cualquier estornudo en el norte producía una pulmonía terminal en nuestras pampas. El periodo 1880-1930, que es presentado por los historiadores conservadores, por el pensamiento tanto económico como historiográfico convencional, como si fuese el periodo histórico más fabuloso que vivió Argentina, fue de una profunda desigualdad, de profundas represiones a cualquier manifestación de protesta, exclusión de mayorías, limitación a la participación política de la población y persecución política tanto a los locales como a los inmigrantes. Si se piensa que ese es el periodo más fabuloso que se vivió en Argentina, bueno, por lo menos hay que plantear un interrogante. ¿Para quién fue fabuloso? Los dueños del poder en la Argentina y sus patrones ingleses mantuvieron el respirador artificial siempre enchufado. Pero en 1929 se cortó la electricidad. El rotundo fracaso del esquema primario exportador es similar al modelo neoliberal importado por Martínez de Hoz en 1976 y continuado por Domingo Cavallo hasta el colapso del 2001-2002. En 1930, la oligarquía terrateniente derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen para restablecer el patrón de ganancias, por supuesto que se veía afectado debido a la baja en los precios de los productos agropecuarios, como consecuencia de la crisis internacional de 1929. Para ello implementaron medidas de intervención del Estado sobre la economía, para de esta forma transferir recursos desde los sectores populares hacia los dueños de la tierra. La Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de la Carne, el control de cambio es instalado en 1930, 30-31. Son los conservadores que lo instalan, que es precisamente para tratar de proteger sus privilegios. Entonces, eso después adquiere mayor dimensión institucional, política, con el peronismo, donde el peronismo lo que logra es darle derechos políticos, sociales y económicos a una mayoría marginada de la sociedad. El intervencionismo estatal nació ya con los gobiernos conservadores y no, como erróneamente se señala, que nació con el denominado populismo peronista. Una parte de los empresarios rurales se volcó a proyectos industriales de sustitución de importaciones con fuerte apoyo estatal. Es lo que luego se conoció como oligarquía diversificada.
En 1973, un conjunto de fenómenos desencadenaron una larga crisis capitalista. Por un lado, entre las causas de coyuntura encontramos el aumento del precio del petróleo y de las materias primas, políticas recesivas para combatir la inflación y el exceso de acumulación de stocks por parte de las empresas. Por otro lado, los cambios tecnológicos implicaron una menor creación de empleo, lo que sumado a la baja en la rentabilidad del capital, debido a los salarios crecientes por la fortaleza de los sindicatos, hizo que las empresas contrataran menos trabajadores. También la estrategia de las corporaciones multinacionales de producir en el este de Asia para aumentar la tasa de ganancia mediante la sobreexplotación de las poblaciones locales, la polución ambiental sin control, el bajo pago de impuestos y condiciones legales poco estrictas para el capital en dichos países, fue un factor que profundizó la crisis aún más, puesto que se fue trasladando el capital productivo fuera de los Estados Unidos. Fue la época del gran aumento de dólares en poder de los países exportadores de petróleo, los llamados petrodólares. Se había acabado el llamado período dorado del capitalismo de posguerra y comenzaba la etapa neoliberal en la cual la desregulación financiera era fundamental para que los países industrializados recuperaran las mayores cantidades de divisas que los países productores de materias primas habían obtenido con las subas de precio. En los países centrales se fortalecieron las medidas proteccionistas. En cambio, la dictadura argentina aplica a partir de 1976 una incomprensible política no proteccionista. Como dice el economista Rapoport, es como si se hubiese querido aplicar en forma invertida el modelo japonés. Esa gente joven, che. ¿Cómo viene la cosa en el barrio? Está pobre el asunto. ¿Viste? Está feo. ¿Están bien? Bueno. ¡Suerte! ¡Chao, viejo! A partir de la dictadura que se inicia en 1955 con el derrocamiento del peronismo mediante un golpe de Estado, comienza la resistencia peronista. En 1958 comienza la segunda etapa de sustitución de importaciones. Estamos hablando del gobierno de Arturo Frondizi. Es una etapa que va a culminar en 1976, donde se va a registrar el mayor crecimiento industrial hasta ese momento. Y es una etapa donde se incorpora en la Argentina lo que se llama la industria pesada, petroquímica, siderurgia, automotriz, de la mano de las inversiones extranjeras. A partir de ahí, aproximadamente el año 64, este stop and go, estos ciclos cortos, siguen produciéndose, pero con un cambio cualitativo de enorme trascendencia, que va a determinar que
entre el 64 y el 74 se dé la década de mayor crecimiento industrial hasta ese momento, que consiste en lo siguiente: la etapa de retracción del producto no es una caída en términos absolutos, no es que el producto cae respecto al año anterior, etc., sino que se desacelera. ¿No? Lo que ocurre hoy en el 2012 respecto al 2011, por ejemplo, esto es un cambio importantísimo, casualmente por eso, porque si bien hay desaceleración, lo que asegura es crecimientos continuos. Era un avance en términos políticos y económicos de los sectores populares. No es que es un país con crisis económica y crisis política. Es un país donde hay expansión económica y hay creciente hegemonía de los sectores populares. Y este es un dato, ambos en conjunto, sumamente importante para entender el golpe, para entender, ¿no?, el arcano, el núcleo central del golpe del 76, que es una revancha de los sectores dominantes sobre los sectores populares. Una revancha de clase. En buena medida, el año 75 fue el año preparatorio al golpe del 76 y el descontrol político fue generado por los sectores dominantes, no por los sectores populares. El día 11 de marzo de 1979, el diario argentino La Nación publicó un artículo en el que señalaba que el plan comenzó a gestarse poco después de la muerte del expresidente Perón, el 1 de julio de 1974. La primera reunión con ese fin se realizó en el domicilio del doctor Martínez de Oz, quien presidía el Consejo Empresario Argentino, cuyos miembros eran Techint, Asíndar, Macri, Portabat, Garbaglio y Sorroaquín, Pescarmona, Bulgeroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bungiborn, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc. Yo fui detenido a los 40 días, yo era parte del comité de lucha, fui detenido con otro delegado de Hacienda. Ya habían empezado durante la huelga los primeros asesinatos y esta historia va a culminar con alrededor de 30 compañeros muertos, 16 antes del golpe de Estado y 14 después del 24 de marzo. Es de recalcar que en aquel momento el presidente del directorio de Asíndar era José Alfredo Martínez de Oz, con lo cual Asíndar prácticamente es la antesala donde se termina cocinando el golpe de Estado del 76. La ofensiva de los grupos económicos concentrados comenzó en 1975, el cual tuvo como propósito poner fin a los acuerdos sociales pactados en 1973 y al periodo de mayor crecimiento industrial en el país iniciado en 1964, que naturalmente relegaba al sector oligárquico tradicional por su menor inteligencia creativa y su consuetudinario poco apego al trabajo. Su estrategia inicial se basó en desabastecimiento, limitaciones a la producción, fuga de capitales, reducción de áreas sembradas y merma de las exportaciones. De esta forma crearon un estado de crisis económica
manifestado por alta inflación, recesión, problemas en el balance de pagos y mayor dependencia del financiamiento externo, el cual, como a su vez era controlado por amigos de los sectores golpistas como Krieger Bacena, por entonces funcionario del Fondo Monetario Internacional, que postergó el financiamiento hasta el derrocamiento del gobierno de Isabel Perón. Para continuar con la ofensiva, en 1975 se creó la Asamblea Permanente de Grupos Empresariales, APG, que tenía entre sus miembros a la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Sociedades Anónimas y la Cámara de Grandes Tiendas. El 28 de enero de 1976, este grupo faccioso emitió un ultimátum golpista. Textual: si no se satisfacen los reclamos empresariales, modificando sustancialmente su actual política económica, se dispondrá un paro general patronal, la suspensión de pagos de impuestos, de retención de cargas fiscales y aportes sindicales y de otros gravámenes. Hasta ahí el texto. El sector financiero, cuya cabeza visible era la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, y los organismos multilaterales de crédito, también se sumaron a la cruzada golpista. Los muchachos se sentían con las espaldas cuidadas. Atrás tenían a los generales Videla y Aviola, alentando los fierros. El 16 de febrero de 1976, la APG realizó un paro patronal, apagones y el cierre premeditado de negocios como parte de una estrategia para la preparación del golpe de Estado. Su accionar, junto al de algunos medios de comunicación, buscó precipitar un estado de ánimo colectivo, particularmente de la clase media, a favor del golpe militar.
Y hablamos ahora de Osvaldo Bayer, historiador, escritor, porque está siendo perseguido por la familia Martínez Dios, heredera de una traición que no solamente la vincula con delitos económicos, sino también de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. ¿Y por qué hablamos de Bayer? Porque realizó un documental sobre el tema y la familia Martínez Dios trata de impedir que se difunda. Lo hizo legalmente. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios. Se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. Nosotros estrenamos Aucalihuén, un documental con Osvaldo Bayer en 2010, y por ese documental José Alfredo y Alejandro Martínez Dios nos iniciaron un juicio que ya lleva 3 años. Ahora estamos haciendo un nuevo documental con Osvaldo que se llama Martínez Dios y desarrolla la historia económica del país narrada a instancias de la familia Martínez Dios. José Martínez Dios, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. Nosotros en Aucalihuén contamos, es una historia de la Argentina en realidad, y nombramos a José Alfredo Martínez Dios, ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas, y a José Toribio Martínez Dios, primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, y nos ceñimos a los hechos históricos verdaderos, con fuentes primarias, con material bibliográfico, es una investigación con método historiográfico científico. Por eso, esa película fue incorporada al sistema educativo argentino mediante una resolución del ministro Sileoni. La familia Martínez Dios es una familia que intervino en 200 años de historia muchísimo en lo que nos pasa ahora a nosotros. Lo que nos está pasando ahora a nosotros con los fondos buitres por el juez Griesa es por la cláusula Martínez Dios, que Martínez Dios modificó en 1976 el Código Civil para que los bonos de la deuda externa pasen de la jurisdicción argentina hacia la jurisdicción norteamericana. Entonces, lo que nos pasa ahora con el juez Griesa fue una decisión que tomó José Alfredo Martínez Dios en 1976. Bueno, eso es parte de lo que vamos a contar en nuestra película. Es historia económica argentina. Estamos financiándonos a través de la empresa Ideame, que es de Eduardo Constantini, dueño del Malva, para la preproducción de la película, y después estamos a espera de la resolución del Instituto Nacional de Cine, del INCA, para el financiamiento para la producción. José Alfredo y Alejandro Martínez Dios enviaron una carta a Ideame para que bajen nuestro proyecto, y la empresa inmediatamente se puso del lado de la familia Martínez Dios y dijeron que lo van a bajar hasta que la justicia ordene que puede estar online el proyecto. Justamente es al revés, tiene que haber una orden de un juez con una sentencia firme para que se baje un proyecto o para que se prohíba una obra. Bueno, entonces nosotros decidimos hacer público esto porque consideramos que es una persecución, que es un caso de censura y que viola el derecho de trabajo y de libertad de expresión nuestro.